Les saludo en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Recordemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 9, Jesús declaró: Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué bueno que puedan estar con nosotros y compartir una palabra de parte del Señor, una palabra que pueda edificar nuestras vidas. Recuerde que nuestro deseo es que toda la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Él y que podamos hacer su obra como Él nos lo ha encomendado. Hemos estado hablando acerca de la importancia de tratar con debilidades, con situaciones de nuestro corazón, para que podamos crecer en el conocimiento de Dios y podamos ser efectivos en la labor que el Señor nos ha encomendado. Y qué bueno es que dispongamos nuestros corazones para hacer esa obra preciosa que el Señor ha puesto en nuestros corazones de impartir su palabra, de hablarle a otros y sabiendo que estamos en tiempos muy difíciles, tiempos muy delicados, pero que a pesar de todo esto, el Señor quiere seguir extendiendo su salvación. Así que crezcamos en el conocimiento de Él y hagamos aquello para lo cual el Señor nos tiene sobre la tierra. Yo quiero mostrarte en la escritura varias personas que fueron encomendadas por el Señor para hacer una labor. Sin embargo, ellos tenían tal vez un reclamo en el corazón, tenían una excusa para no hacer la obra de Dios. Sin embargo, el Señor los sacó adelante en las intenciones que él tenía. Y quiero empezar con el caso de que está en Éxodo, en el capítulo 4, Éxodo 4, del versículo 10 al versículo 14. Dice: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Recuerda que Moisés es el hombre que Dios escogió para sacar a su pueblo Israel de la tierra de Egipto. Cuando Moisés le está haciendo este llamamiento, cuando Dios está llamando a Moisés acá, Moisés tiene 80 años. Pero 40 años atrás, dice en el capítulo 2 que él había salido a ver a sus hermanos los hebreos. Y teniendo 40 años, él mató a un egipcio, pensando Moisés, según lo que relata Hechos en el capítulo 7, que su pueblo entendería que Dios lo había puesto como un hombre para traer libertad. Sin embargo, en ese momento el pueblo no entendió que Dios quería hacer algo con Moisés. No era el momento realmente en que Moisés debiera sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Moisés pensaba que sí. Y mira que en ese momento, de alguna manera, Moisés tuvo como una decepción en su corazón de sentir que, bueno, pensé que tal vez yo era el libertador, lo intentó, en el momento no dio resultado y finalmente él olvidó la idea de libertar a un pueblo. Pero ahora lo visita el Señor y mira el argumento que Moisés tiene en ese momento. Él dice: yo no soy una persona que pueda expresarme con facilidad, yo soy tardo en el habla. Pero 40 años atrás él no pensaba eso. Él pensaba que Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo. Y qué tremendo es esos momentos de decepción que nosotros tenemos al emprender alguna campaña, al emprender alguna obra. Hay cosas que suceden que están fuera de nuestro alcance, que podrían traer una gran decepción a nuestro corazón y finalmente apagar nuestro deseo de hacer cosas. Puede ser emprender una carrera universitaria, puede ser emprender una empresa, puede ser, como en este caso, hacer la obra del Señor. Y es que mira, yo quiero decirte que las cosas sobre la tierra, pues muchas de ellas no son tan sencillas y no es suficiente con intentarlo una sola vez. Creo que hay cosas que vamos a tener que intentarlas varias veces hasta que den resultado. Por ejemplo,
Cuando Naamán viene ante el profeta Eliseo para ser sanado de su lepra, Eliseo le declara, ve y báñate en el Jordán, zambúllete en el Jordán 7 veces. La primera vez no iba a funcionar, ni la segunda ni la tercera, sino hasta la séptima vez que Naamán se zambulló en el agua, él pudo ver sanidad para su cuerpo. Y creo que una de las cosas que nosotros necesitamos para poder ver cosas grandes suceder en nuestras vidas es ser persistentes en lo que el Señor nos ha encomendado. Necesitamos ser persistentes. Es uno de los consejos que el Señor le da a Timoteo a través del apóstol Pablo, declarándole tú persiste en lo que has aprendido. O sea, es necesario persistir en aquello en lo cual el Señor nos esté encomendando, en aquello que realmente el Señor ha puesto en nuestros corazones. En este caso, Moisés lo intentó una vez, fue decepcionante para él, ya se olvidó del asunto, pero ahora el Señor lo está convenciendo. Y mira lo que son las fortalezas que se levantan en la mente. Dios le dice a Moisés, mete tu mano en el pecho, y él mete su mano en el pecho, la saca leprosa, luego vuelve a meterla y la saca totalmente sana. Le hace una señal tremenda con su vara que se convierte en serpiente y luego nuevamente se convierte en vara. Sin embargo, a pesar de que Moisés vio esas dos grandes señales del Señor sobre su vida, no son suficientes para convencer su corazón. De que cuando uno se cierra en la mente, cuando se cierra en su corazón a no hacer algo, realmente puede llegar a ser un gran peligro esto para nosotros. Por eso hay que cuidar nuestro corazón. La escritura declara, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del corazón mana la vida. El corazón debemos mantenerlo vivo, debemos mantenerlo activo, debemos mantenerlo avivado con la palabra de Dios, con nuestros tiempos de oración, con tiempos de ayuno, con tiempos de escudriñar la palabra, de estar buscándolo a Él en el secreto, porque si se apaga el corazón, se apaga la vida. En este caso, Moisés ya había desistido de esta labor. Me gusta lo que hace Dios con Moisés. Dios no nos desampara, no nos deja solos en la tarea en que Él nos ha encomendado, y el Señor sabe que Moisés en este momento no tiene esa disposición, sin embargo coloca una ayuda, le coloca un amigo que lo pueda impulsar un poco. Y tú ves, se le puso a Aarón, que es de su familia, para que pudiera hablar por él ante Faraón. Y uno ve las primeras señales que se hicieron delante de Faraón, la vara que se arrojó ante Faraón, que se convirtió en serpiente, era la vara de Aarón. La vara que se extendió sobre los ríos para que se convirtieran en sangre era la vara de Aarón. Luego, la plaga de las ranas también fue la vara de Aarón. Pero más o menos como a la cuarta o quinta señal, ya no hay intervención de vara. Recuerda que ellos lanzan la ceniza, Moisés lanza la ceniza del horno al aire para que hubiera la plaga de los piojos. Luego viene una tormenta, una granizada, donde tampoco hay intervención de vara. O sea, inicialmente fue la vara de Aarón, el Señor estimulando, impulsando, empujando a Moisés, pero luego ya no hay vara, hay un espacio allí, el Señor muy respetuoso, tanto con Aarón como con Moisés, impulsando un poco el asunto. Y ya después el Señor le dice a Moisés, extiende tu vara, ya no la vara de Aarón, sino la vara de Moisés. O sea, el Señor poco a poco fue introduciendo de una manera suave, eh, sin violentar la voluntad de Moisés, llevándolo en periodos de confianza, con las primeras señales, con las primeras plagas. El Señor afirmó el corazón de Moisés hasta que finalmente ya se encuentra a Moisés haciendo las maravillas de Dios a través de su propia vara. Entonces, qué hermoso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos sentimos inseguros, cuando de pronto en algún momento tomamos esa decisión de no lo voy a intentar más porque la primera vez fracasé, así que ¿para qué intentarlo más? Pero el Señor nos va ayudando, a veces nos pone en situaciones donde prácticamente tenemos que decir que sí. En algunas veces coloca gente a nuestro alrededor que necesita nuestra ayuda y nos impulsa a ayudar a pesar de que no creamos en nosotros mismos, de que no creamos en nuestras habilidades, de que ya no estemos con tanta confianza en los milagros que el Señor puede hacer. Pero
nos estimula a través de la gente alrededor. Recuerda que el Señor es nuestro Padre y como Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad antes de que nosotros se las pidamos, como lo declara ya Lucas en el capítulo 11 o cuando menciona la oración, cuando habla acerca de la oración en Mateo 6. Dios es nuestro Padre y sabe cómo estimular nuestros corazones para llevarnos adelante, para impulsarnos a hacer su obra. Así que ni el fracaso, ni la decepción, ni el no considerarnos aptos para hacer su obra por tener alguna incapacidad física, en este caso Moisés argumentó, soy tardo en el habla, no sé hablar. Tal vez alguien pueda decir, no, es que yo soy muy tímido, es que yo me enredo con las palabras, es que a mí no soy tan fluido, tal vez como los predicadores que tiene allá la iglesia, etcétera. Pero cuando el Señor quiere enviar un mensaje, Él lo puede hacer a través de cualquier persona y Dios está por encima de la incapacidad que puede manifestar el hombre. Si Dios quiere, puede poner a hablar las piedras, como lo declaró uno de sus discípulos, como lo declaró Juan el Bautista. ¿Sí? Dios puede poner a hablar piedras, Dios puede levantar hijos aún de las piedras, Dios puede poner a hablar una burra, como lo hizo en los días de Balaam. ¿Sí? Y aún convertir a un hombre como Balaán, que era un hechicero, un agorero, un adivino, y por unos momentos el Señor lo convirtió en el profeta del Altísimo. Así que nuestras limitaciones no son las limitaciones de Dios. Dios está por encima de nuestra incapacidad, está por encima de nuestra limitación. Realmente estamos frente al Dios todopoderoso y eterno. Él lo puede hacer absolutamente todo. Así que este no sería un buen argumento para no hacer la obra de Dios. Y más en este tiempo que el Señor nos está impulsando a ir a aquellos que se pierden, ¿sí? A ir a una generación que está en tanta situación de conflicto, en tanto problema, en tanta angustia. Necesitamos un pueblo que se disponga para Dios. Recuerda que la escritura declara, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Así que este obrero que ya tenía 80 años, que aparentemente ya no está para servir, que ya estás para jubilarse, el Señor dice, no, justo ahorita es donde necesitamos hacer la obra. Y recuerda, Dios empieza a trabajar con él aquí a los 80 años, hacer esta labor impresionante de libertar a un pueblo, de sacarlo de una nación tan poderosa como era Egipto en ese tiempo. Y esta labor duró 40 años. Pensaba Moisés que no era el hombre de Dios, que no tenía la capacidad de hacerlo. Sin embargo, el Señor lo puso activo otros 40 años, haciendo cosas impresionantes que no le vimos hacer a ningún otro profeta en toda la historia de la escritura. Así que si el problema era el habla, pues ya vimos que no es un argumento de peso para que el Señor no pueda usar a una persona que supuestamente no sabe hablar. Entonces, este es un personaje que argumentó algo. Dijo, yo no sé hablar, soy tardo en el habla. Sin embargo, vemos que Dios lo impulsó de una manera tan poderosa y tan sobrenatural para hacer esa obra preciosa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Vamos a ver este otro caso que está en Jueces en el capítulo 6. Jueces capítulo 6 y vamos a mirarlo del versículo 11 al versículo 14. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bien, entonces el primer personaje, que es Moisés, dice, no sé hablar, soy torpe. El segundo personaje, que es Gedeón,
tiene un reclamo. El Señor le visita y le dice, varón esforzado y valiente. Recuerda que cuando el Señor nos da una palabra, no es que nos esté informando cosas, no es que nos esté exaltando. Cuando el Señor le dice a Gedeón estas palabras, las está impartiendo en su ser interior, parecido a lo que Dios hace en Génesis capítulo 1, cuando el Señor dijo, sean los cielos y la tierra. Los cielos no existían, la tierra tampoco. Cuando el Señor dice, sean los cielos y la tierra, está hablando una palabra creativa. En ese momento la tierra existió, los cielos existieron, el agua también, por la palabra del Señor. Dice la Escritura que las cosas fueron hechas por la palabra, por el poder de su palabra. Entonces, vemos acá que cuando él le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, él no lo está exaltando ni le está informando cosas, está creando en él algo que Gedeón necesita para llevar a cabo la labor del Señor. Entonces, es una palabra impartida en su ser interior, por eso hay que tener tanta exaltación, hay que tener una admiración hacia la palabra de Dios, porque ella tiene la capacidad de producir en mi vida lo que yo no tengo. O sea, la escritura lo que hace es impartir en mi espíritu aquello que yo no era, pero que a partir de ese momento voy a ser. Entonces, Dios le habla a Gedeón y produce en él una criatura nueva. Está haciendo de él un hombre esforzado, un hombre valiente a través de una palabra de bendición. Dios imparte su palabra sobre mi vida. Por eso es tan importante abrir mi oído a escuchar lo que Él ha declarado en su palabra, a prestar atención a la palabra que hablan sus profetas. Recuerda que Josafat declaró diciendo, crean al Señor y crean a sus profetas. Cuando los hombres están afinados con el Señor, están entonados, están escuchando esa sintonía que viene desde el cielo y agudizan su oído, pueden soltar una palabra de bendición sobre cualquier persona. Y yo sé que tú lo has experimentado y yo lo he experimentado cuando en algún momento alguien ora por nosotros y nos declara una palabra, cuando las personas hablan a nuestro ser interior. Recuerdo que en alguna ocasión, en medio de una de las aflicciones más grandes que he vivido en todo mi ministerio, estoy adorando a Dios en un momento de angustia, de muchísima angustia. Y Dios me dio una visión. Yo vi en el cielo un hombre vestido de blanco, con una franja azul en su vestido en la parte de abajo, totalmente calvo. Más adelante, meditando en eso con los años, caí en cuenta que en la Biblia un personaje calvo es Eliseo. Yo digo, tal vez ese era Eliseo. Y el hombre empezó a recorrer el cielo de un lugar a otro y empezó a declarar, tu victoria está escrita en el libro de la vida. Lo dijo la primera vez. Y la segunda vez dijo, tu victoria está escrita en el libro de la vida. Lo dijo con más fuerza. Y la tercera vez declaró con tanta, como si fuera un grito, tu victoria está escrita en el libro de la vida. Fue un grito tremendo que conmovía los cielos. Y en ese momento hizo una señal con sus manos, como invitando a alguien a declarar eso con él. Y en ese momento apareció una multitud en el cielo, como si yo estuviera en medio de un estadio y ese estadio estuviera totalmente repleto de multitudes. Y toda la multitud empezó a gritar lo mismo. Tu victoria está escrita en el libro de la vida. Toda la multitud estaba gritando esto de una manera tan impresionante que esas palabras se entraban en todo mi ser. Sentía que se me metían por los poros de la piel, que se me entraban hasta el alma, que me estaban conmoviendo tanto que quedé sin fuerzas y tuve que sentarme porque esas palabras entraron profundo. Realmente siento que entraron hasta mi alma, hasta el tuétano de los huesos entró esa palabra. Y esa palabra sostuvo mi vida en los siguientes 10 meses que faltaban del trato de Dios para mi vida. Los siguientes 10 meses fueron difíciles, muy difíciles, pero siempre recordaba esa palabra, tu victoria está escrita en el libro de la vida. Y hasta el día de hoy, cuando tengo momentos difíciles, aflictivos, que siento que no tengo las fuerzas para continuar,
recuerdo esa visión, recuerdo esas palabras, recuerdo que Dios impartió eso sobre mi vida y me impulsa nuevamente para continuar. Entonces mira lo tremendo del impacto de las palabras de Dios. Por eso tú no te puedes olvidar de la palabra que el Señor te haya declarado. Si alguna vez tú escuchaste a Dios, si alguna vez recibiste una palabra profética, nunca la puedes olvidar. No la puedes dejar en el cuarto, como decimos nosotros de San Alejo. No la puedes archivar. Esa palabra tiene que estar fluyendo en tu corazón permanentemente, porque en su palabra está tu vida. En lo que Él declaró sobre tu vida, sobre tu corazón, está tu fuerza para continuar adelante. Entonces, esto es lo que el Señor le declara. Gedeón, tú eres esforzado y valiente. Pero mira, Gedeón sacó a luz un reclamo y dice, ¿cómo va a ser esto? Si tú estás con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y qué tremendo es que realmente muchos de nosotros podríamos tener un argumento para no hacer la labor que el Señor nos está encomendando. Tal vez la pérdida de un ser querido, tal vez una pérdida económica, una quiebra económica, tal vez una enfermedad, tal vez el ver a tu familia tan a veces tan enredada en sus pecados, en sus maldades, porque uno podría decir, Señor, si yo he orado tanto por mi casa, por mi familia, ¿por qué no veo un fruto en mis hijos? ¿Por qué no veo un fruto en mi casa? ¿Por qué no veo que mi esposa cambie o que el esposo cambie? ¿Por qué me ha sobrevenido esto? Porque no tenemos la provisión que yo quisiera tener, porque no pudimos llevar a cabo tal y tal proyecto, etcétera. Cualquier reclamo que brota del corazón que nos impide decirle a Dios, aquí estoy, mí aquí, como le dijo el profeta, envíame a mí. Entonces, hay que sanar los reclamos de nuestra alma. Finalmente, Gedeón se levantó por encima de su reclamo y ofreció un sacrificio al Señor, porque le dijo, entonces espérame acá, yo ofrezco un sacrificio. Y eso es lo que debemos hacer. Si tú tienes un reclamo en tu corazón, creo que tú debes ofrecer a Dios y yo debo ofrecer a Dios un sacrificio de adoración, una entrega. Debemos entregarnos a Él, debemos sacar eso valioso, eso precioso que tenemos y ponerlo en sus manos para que Él coloque su fuego en eso que nosotros tenemos. Puede ser que hayan muchos reclamos en nuestro corazón, pero debemos dar ese primer paso hacia el Señor diciéndole, sí tengo este reclamo, pero me dispongo para servir, me dispongo para hacer tu voluntad, para dejarme guiar por ti. Eso fue lo que hizo Gedeón. Fue, sacrificó ese cabrito y ofreció la carne, ofreció la sangre delante del ángel y el Señor aceptó eso como una ofrenda grata. Entonces, a pesar de todos los reclamos que tengas en tu corazón, debes dar pasos hacia Dios. Debes moverte en obediencia, debes saltar por encima de esos reclamos para que el Señor te pueda bendecir y para que el diablo no te meta en una prisión de engaño, porque normalmente eso es lo que hace el enemigo, ponernos en enemistad con el Señor. Esos reclamos no nos dejan ser uno con Dios porque el mensaje en el corazón es, si Dios es bueno, porque te tiene en aflicción. Si Dios es bueno, porque permitió este momento difícil en tu vida. Y el enemigo trabaja con esa situación en nuestras mentes. Y tú sabes los grandes reclamos que tiene la gente hacia Dios. Que si Dios es tan bueno, porque los niños del África. Dios, siempre el tema es África. Porque si Dios es bueno, permite que tal y tal y tal y tal cosa. O sea, la gente no entiende que el pecado que está en el corazón del hombre ha hecho que vengan grandes juicios sobre la tierra. La gente quiere a un Dios bueno y lo tenemos, pero también quiere a un Dios que pase por encima todas las iniquidades de los seres humanos, que no haga justicia, que no reprenda a pesar de todas las maldades que hay en el mundo. Y realmente eso no es coherente, porque todos nosotros en nuestro corazón deseamos justicia, deseamos justicia. Un hombre cuyo hijo haya sido violado, que haya sido asesinado, pide que se haga justicia. Todo el mundo pide justicia, pero cuando Dios la ejerce sobre la tierra, las personas toman una posición de rechazo hacia Dios. Muy extraño, que el ser humano que pide justicia, cuando el Señor hace justicia,
entonces ya no quiere nada con el Señor. Un pensamiento totalmente incoherente, bañado de mentiras y de engaños, bañado de ese poder de engaño que tiene Satanás para seducir los corazones. Entonces, levántate por encima de tus reclamos, ofrece ese sacrificio a Dios, da ese paso de obediencia, porque en ese paso de obediencia Dios va a bendecir tu vida. Dios realmente va a establecer cosas sobrenaturales, va a traer bendición y provisión, como lo hizo Gedeón y como lo hizo ahí con Israel a través de su vida, a través de Gedeón. Los tiempos que Gedeón fue juez sobre el pueblo de Israel, Dios trajo bendición. O sea, Dios usa una persona para poder abrir esas puertas de los cielos, esas ventanas y derramar bendición, no solamente sobre la persona, sino también sobre su gente, aquellos que lo rodean. Así que no es un argumento, eh, estos reclamos no pueden ser una piedra de tropiezo para que nosotros hagamos la obra de Dios. Bueno, miremos este otro personaje que está en Jeremías en el capítulo 1. Jeremías capítulo 1, del versículo 4 al 9 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, aquí Jeremías es llamado por el Señor a muy temprana edad. Y el argumento que él tenía para ir a hacer la obra del Señor es, todavía no estoy preparado porque soy un niño. No, soy inexperto, imagínate esto. Él pensaba, ¿qué le voy a decir yo a gente tan experta, personas ya crecidas, maduras? No tengo la capacidad para hacer eso. Pero mira el Señor lo que hace. Imparte sobre él sus palabras. No es la edad lo que me capacita para hacer la obra de Dios. Moisés a los 40 pensó que estaba listo. A los 80 pensó que no estaba listo. Y el Señor dijo, sí estás listo en este momento. No es la edad, es el poder del Espíritu Santo que viene sobre una persona y lo capacita para hacer la obra. En este caso Jeremías dijo, todavía no. Similar, por ejemplo, cuando el Señor llama a Samuel. Samuel era un jovencito y el Señor se le presenta en la noche, en la madrugada, empieza a hablarle a Samuel y él piensa que lo está llamando el sacerdote Elí, hasta que establece una relación con el Señor. Y a partir de ese momento, el Señor empezó a manifestarse en Silo por la palabra del Señor a través de Samuel. Y todo Israel, dice la escritura, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor, un jovencito siendo usado poderosamente por el Señor, porque no es por la edad. Yo recuerdo que hace varios años, tal vez 12, 15 años atrás, tal vez más, mucho más, a nuestra congregación vino un jovencito que se llama Alejandro. En esa época Alejandro tenía 10 años y ya era conocido como un jovencito predicador. Y en las campañas que se hacían, que invitaban a Alejandro a enseñar, mientras estaban en la alabanza, mientras estaba el predicador, el otro predicador dando alguna enseñanza, Alejandro estaba jugando con carritos ahí en el suelo, acompañado por su padre, jugaba con carritos. Y cuando llegaba la hora de predicar de Alejandro, bueno, con ustedes Alejandro, el niño predicador. Y entonces él soltaba su carrito para coger la Biblia y dar un tremendo mensaje de salvación. Y luego terminaba orando por los enfermos. Y el Señor usaba en esa época a ese jovencito para hacer unos milagros grandes en medio de las personas que estaban enfermas. Entonces era un niño jugando a los carritos, pero cuando estaba en el púlpito era una tremenda fiera de Dios, tremendo león del Señor. ¿Por qué? Porque esto no depende de nuestras fuerzas. Recuerda que Zacarías
En el capítulo 4 versículo 6 dice, es que no es con el caballo, no es con la fuerza del caballo, no es con fuerza, no es con un ejército, es con mi Santo Espíritu. En alguna ocasión estoy sentado en mi alcoba, en mi casa, estoy ahí sentado en la cama pensando cosas de Dios. Y se acercó mi hija Juanita, que en esa época tenía menos de 3 años, y se sienta a mi lado y me dice, papi, ¿tú sabes qué es el pecado? Y yo me quedé pensando como, ahorita con qué me irá a salir esta niña con una definición de pecado. Y yo pues pienso varias cosas de qué es el pecado, pero estoy interesado en saber qué me va a decir ella con menos de 3 años acerca del pecado. Y le dije, ¿y qué es el pecado para ti? Le dije. Y Juanita me respondió, el pecado es una herida. Una herida. Me quedé rastreando la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, escaneando cómo que el pecado es una herida. Y yo juntando textos para argumentar que esa teoría es verdad. Me la está diciendo una niña de menos de 3 años y ya puso mi mente a funcionar de una manera tremenda, buscando en la Biblia que el pecado era una herida. Y empecé a encontrar que sí, eso lo declara Isaías en el capítulo 1, que toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano, todo es hinchazón y podrida llaga, por una causa, por no conocer al Señor. Y eso es lo que Dios declara como un gran pecado. Recuerda Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de aguas vivas y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Concluí que sí, que el pecado es una herida. Y luego me pregunta, ¿y tú sabes qué es santidad? Y yo, oh, Dios, estoy que enloquezco con la primera pregunta. Ahora con la segunda voy a terminar de enloquecer. Y le dije a Juanita, ¿y qué es santidad? Se paró en la cama esa niña, extendió sus brazos de un lado al otro y gritó con todas sus fuerzas, santidad, santidad es libertad. Dio tremendo grito en ese cuarto y ya me dejó a mí como loco ahí pensando que santidad es libertad. Luego bajó sus brazos, se bajó de la cama y siguió jugando con sus cositas. Y quedé yo asombrado, quedé estremecido, todo mi ser estaba estremecido con esas dos cosas que el Señor me había acabado de revelar, que el pecado es una herida y que santidad es libertad. Y tú analizas eso en la Biblia y te das cuenta que es verdad, que lo que esa niña dijo es cierto. El pecado es una herida y santidad es libertad. ¿Quién lo dijo? Una niña que tenía menos de 3 años. Por eso, mira lo que declara aquí. Jeremías le dice, es que yo no te puedo servir, yo no puedo ir a dar ese mensaje porque soy un niño. Y el Señor le diga, no digas eres niño. El Señor le dijo, no digas eres niño, porque a todo lo que yo te envíe, tú irás. Y tocó sus labios e impartió sus palabras sobre él. Así que no pienses que tú eres inexperto en la palabra o en el conocimiento de Dios como para no ir a llevar un mensaje, porque el Señor usa toda clase de instrumentos para llevar su mensaje. Perdón. Y ese es el poder de nuestro Dios, que puede tomar un instrumento a un hombre de 80 años y volverlo un tremendo libertador, y puede colocar a un niño muy jovencito y volverlo un tremendo profeta. No hay limitación para Dios. No hay otro Dios como el que nosotros tenemos. No existe en otro lugar. Solo tenemos un Dios grande, poderoso, sobrenatural, que nadie puede pararlo. Nadie puede decirle al Señor, hasta aquí llegaste. Dios no tiene un límite. Dios es poderoso, sobrenatural. Entonces,
El primero, que es Moisés, le dice, soy tardo en el habla. El segundo le declara, tengo un reclamo, no te puedo servir porque tengo un reclamo. Y el tercero le dice, soy un niño. Y mira este otro, Isaías en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 5 en adelante dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mira que en este hombre viene, viene a su memoria, viene a su corazón, que no es un hombre limpio de labios. Dice, yo soy inmundo de labios. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a predicar si no soy perfecto, si tengo pecado, si soy un hombre que tengo suciedad en mi alma y mis labios, por supuesto? Y el Señor no aceptó el argumento del profeta Isaías, sino que toma un carbón encendido y lo coloca en sus labios. Dios tiene el poder de limpiarme de mi maldad. Dios tiene el poder de purificar el impacto de mis palabras, porque realmente el profeta está hablando una verdad que está escrita en Mateo capítulo 15, cuando el Señor habla acerca de lo que contamina al hombre. Dice, no es lo que entra por la boca lo que lo contamina, sino lo que sale de ella. Dice, porque lo que sale de la boca sale del corazón, puesto que en el corazón están los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera. Así que el corazón es el que tiene la capacidad de hacerme inmundo, de que mis labios sean inmundos. Y tal vez una persona pueda decir, yo no estoy preparado para predicar porque tengo X o Y problema, tengo luchas en mi alma, tal vez hay situaciones no resueltas en mi vida, pero mira que el Señor tiene la capacidad de tocar los labios para que el mensaje salga con pureza. Esos carbones encendidos tocaron los labios de ese hombre y pudo predicar, pudo enseñar la palabra. Tú no te alcanzas a imaginar la forma en que Dios a veces se viste. Dios se viste de diferentes maneras para enseñarnos cosas. Eh, el otro día estaba hablando con un hombre que se me acerca en la calle para pedirme dinero y pues en el momento, sí, establecimos una conversación en base a esa necesidad de él. Y ese hombre empezó a contarme su vida, empezó a hablarme de su familia, que tenía una hija, etcétera, de dónde vivía. Entablamos una conversación. En el momento yo no le estaba hablando de Dios, realmente no, solo estaba indagando y él estaba indagando acerca de mi vida. Nos estábamos conociendo en ese momento, charlando, conversando. Finalmente terminó la conversación y él me dijo, yo tengo una canción que quiero que usted la escuche. Y esa canción está en YouTube. Y me dijo el nombre y todo eso. Nos despedimos de una manera como muy familiar, ¿no? Nunca nos habíamos visto, pero ese momento se tornó muy familiar. El hombre tenía pues rastas, tenía artesanías que estaba también vendiendo, eh, su figura pues un poco demacrado, pero bueno, estábamos charlando ahí, estableciendo esa conversación. Cuando llegué a mi casa después de esa conversación y busqué en YouTube la canción que él me había dicho que tenía, me sentí como inquietado por el Señor a buscar eso, me di cuenta que la canción que este hombre tenía era una canción donde decía que nada en este mundo tenía sentido, que el dinero no tenía sentido,
que lo único de valor que el ser humano tenía era seguir a Dios. Y quedé muy asombrado. Y cómo Dios nos habla a través de las diferentes personas y cómo Dios se viste de rastas. Digo yo en ese momento. Dios tenía rastas en ese momento y a través de ese hombre el Señor me enseñó cosas. Y a través de mi vida el Señor le enseñó cosas a él. Dios se viste de diferentes maneras para dar su mensaje y tiene la capacidad de tocar los labios inmundos para que el mensaje salga con pureza y haga algo en el corazón. Y también recuerdo que en esos días una dama pasó por una avenida de esta ciudad y hay un hombre que se para en la calle a pedir dinero. Anteriormente él cantaba o hacía la mímica de canciones de los años 60, diferentes canciones. Y entonces la gente le da una moneda. Pero he notado que este hombre de unos meses para acá no canta música así, sino que pone alabanzas. Y entonces le hace la mímica a las alabanzas. Y en algunas ocasiones lee párrafos de la Biblia. Y la gente se acerca y le da su moneda. Y uno ve personas en la calle haciendo la labor, haciendo estas cosas, y uno podría pasar y decir, solo lo está haciendo por interés, o está pidiendo una moneda y ya, y no darle mucha importancia al mensaje. Pero pasé por esa avenida, iba en el carro con una dama y llevaba una persona ahí, y cuando pasamos por ahí, ella vio a ese hombre, y ella me dijo, hace unos días pasé por acá, y él estaba predicando, él estaba leyendo la Biblia. Y me dijo, ¿y no te alcanzas a imaginar cómo esas palabras entraron tan profundo en mi corazón? Y me fui tan impactada con ese mensaje que si yo tuviera tiempo, me vendría todos los días a oír a ese hombre leer la Biblia y los mensajes que él da. Y quedé muy asombrado realmente, quedé muy asombrado de lo que yo no valoro que otras personas valoran, de lo que yo no presto atención, pero que otras personas sí les entra ese mensaje profundo al corazón. Entonces me quedé pensando en eso y dije, maravilloso es Dios que utiliza todos los instrumentos habidos y por haber para darse a conocer a la generación, para predicarle a una ciudad, para hacer esa labor hermosa de impartir un mensaje de Dios al corazón de la gente. Entonces, Dios se viste de rastas, Dios se viste de personas en la calle pidiendo monedas, Dios se viste de colores, Dios se viste de todas las maneras para poder dar un mensaje de salvación. Entonces, mira que Isaías decía, yo tengo labios inmundos, no puedo enseñar. Y el Señor tocó sus labios con un carbón encendido y lo activó para que él fuera el profeta de Dios. Entonces, qué tremendo. Ya hemos visto cuatro personajes. Moisés, que no sabía hablar, Gedeón, que tenía un reclamo, Jeremías, yo soy niño. Isaías dice, soy mundo de labios. Y quiero compartirte este otro que es de todos los que más me asombra. De todos los personajes, este es el que me impacta bastante y es Zacarías. Zacarías en el capítulo 3 del versículo 1 al 7 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Me impresiona mucho este testimonio, porque Josué
es el sumo sacerdote. Y la pregunta que todos nos podríamos hacer es, ¿por qué Josué tiene vestiduras viles? Si él es un sumo sacerdote, el Señor destinó unas vestiduras para ellos, según lo declara ya en Éxodo, unas vestiduras diferentes, hermosas, de obra primorosa, como lo declara. Y la Biblia dice que esas vestiduras eran para honra y hermosura, como debemos estar vestidos todos, de honra y hermosura como hijos de Dios. Dice que nuestras vestiduras deben permanecer sin mancha y sin arruga delante de Dios. Y el sumo sacerdote tiene vestiduras viles. Y uno dice, pero ¿por qué te vestiste así? No es lo que el Señor te llamó a hacer, no es lo que Dios escogió para tu vida. ¿Por qué estás vestido así? Pero el Señor, y está Satanás, nada más y nada menos que ese personaje ahí, acusándolo delante del Señor, diciendo, este ya no va, este ya no tiene nada que ver con el asunto, este ya no puede ejercer, este ya no tiene un ministerio, este se equivocó, este está vestido de inmundicia. Y Satanás es reprendido en ese momento. El Señor le dice que el ángel de Jehová es Jesús, y le dice, Jehová te reprenda, el Padre te reprenda. Y lo que viene después es que el Señor le manda vestir con vestiduras sacerdotales. Le pone vestiduras limpias y pone una mitra, ese gorro que ellos usaban como sacerdotes. Y recordemos que ese gorro llevaba aquí al frente una placa de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, el Señor fue el que lo vistió y fue el que ordenó quitarle las vestiduras viles y colocar nuevamente esa placa de santidad a Jehová. Qué tremendo es esto, que el Señor vea a un hombre con vestiduras viles y no está viendo a un inmundo pecador, sino que está viendo a su sacerdote. Este es mi sacerdote y lo voy a vestir con vestiduras limpias. Y le devolvió esa placa de oro que decía santidad a Jehová. Entonces, qué tremendo es que muchos ministerios que Dios ha escogido para que hagan su labor han cometido muchos errores y las vestiduras se ensuciaron. Recuerda que las vestiduras de ellos, cuando ellos eran vestidos, no podían salir al pueblo sino 7 días después de haber sido ungidos como sacerdotes, después de haber recibido el aceite de la unción. No podían salir al pueblo para no contaminarse y morir. Eso le sucedió a Aarón. Y cuando murieron sus dos hijos, Ofni y Finés, él no pudo, él no, perdón, Ofni y Finés no, esos son los de Elí. Bueno, se me pasó el nombre de ellos, después lo recordamos. No podía salir a enterrarlos para no contaminar sus vestidos. Se tuvo que quedar dentro del tabernáculo. Este sumo sacerdote tenía las vestiduras totalmente sucias, viles, y el Señor se las cambió. Así que un sacerdote, nosotros decimos, no puedes tener tus vestiduras viles. Sin embargo, él las tenía y el Señor hizo ese milagro. Y vemos tantos ministerios que por X o por Y o por Z, tantos pretextos, tantos tropiezos, tentaciones, etcétera, que fueron engañados, bueno, y ahora sus vestiduras no se ven resplandecientes. Y con dolor uno ve a veces como un cementerio de ministros, ministros que se sepultaron por sus errores, por sus equivocaciones, y ya no están ejerciendo, ya no están llevando la palabra de Dios. Y tienen ahí al lado a este personaje, a Satanás, acusándoles de día y de noche. Ya no estás para servir. Ya pasó tu cuarto de hora. Tú te equivocaste. No hay una oportunidad para ti en este momento. Y la iglesia, por supuesto que también consiente con Satanás, porque Satanás acusa y la iglesia también acusa. El Señor perdona, pero la iglesia no es perdonadora. Nosotros no tenemos realmente ese corazón perdonador que el Señor tiene y somos los primeros en acusar. Nuestro dedito es calibre 38 contra todo aquel que se haya equivocado. La iglesia
lo que hemos visto a través de los años es esto. No acoge al que peca, no acoge al que se equivoca. La iglesia tiene grandes demandas hacia aquellos que se han equivocado. Siempre está apuntando a la cabeza, siempre está apuntando a esos liderazgos que han cometido errores. Todo el mundo tiene oportunidad en la iglesia de Dios, menos los líderes que hayan cometido faltas. Así que tenemos a Satanás acusando y al pueblo también acusando. Es muy difícil para un ministro levantarse en este tiempo. No tiene una segunda oportunidad. Sin embargo, vemos que Dios pone al sumo sacerdote y lo viste. Y con esto que te estoy diciendo, no estoy patrocinando la alcahuetería en medio de los siervos, del pueblo de Dios, pero te estoy diciendo, Dios da oportunidad a la gente y le devuelve santidad a las personas, porque la santidad no depende de mis acciones, aunque te parezca extraño lo que te estoy declarando. La santidad es algo que recibimos por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si la santidad fuera por nuestras obras, en vano es la obra de la cruz. La santidad se recibe por el acto poderoso y sobrenatural de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no fuera por eso, este hombre no hubiera podido recibir esas vestiduras sacerdotales. Entonces, qué tremendo es esto, amada iglesia. Por eso, si tú te equivocaste en el pasado, debes retomar lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Tal vez muchos te acusen, tal vez Satanás te acuse, pero es hora de levantarte de en medio de tu vileza, de tus vestiduras inmundas y permitirle al Señor seguir obrando a través de tu vida. Por supuesto que no es fácil lidiar con las acusaciones, con los remordimientos, con mucha gente que te va a atropellar con sus acusaciones y que entre comillas, de alguna manera digamos que tienen razón, pero que cuando el Señor dice, bueno, vamos a hacer la labor, debemos hacerla en labor. Así que debes levantarte de en medio del polvo, debes levantarte de en medio de tus errores y emprender la labor, porque necesitamos a todos en este tiempo haciendo la obra de Dios. Los necesitamos a todos, por favor, levántate, porque es hora de ir y llevar este mensaje de salvación a todo el mundo, porque lo que estamos viviendo es tremendo. El Señor viene por una iglesia y tú puedes ser ese instrumento de bendición que el Señor quiere usar en este tiempo para atraer personas así. Mira lo que dice Mateo en el capítulo 20 del versículo 1 al 8. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Mira, hay una viña en la cual hay que laborar. El dueño de la viña salió a las 6 de la mañana y contrató a unos que siempre están ahí muy temprano para trabajar. Luego otra pasadita a las 9 y les dijo, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Dice, desocupados. Pasa al mediodía, a las 12 del día y contrata más gente. Luego a las 3 de la tarde. Y la última ronda que hace, la hace a las 5 de la tarde. Faltaba una hora para terminar el día de jornal. Y le dice a las personas, ¿por qué están aquí desocupados? Y ellos dicen, nadie nos ha contratado. Entonces, bueno, entonces vamos a mi viña, vamos a trabajar a la viña. Y qué tremendo es que ellos trabajaron una hora y fueron los primeros a los que se les pagó el salario y se les pagó lo mismo que se había contratado con los demás obreros. Por supuesto que los otros, cuando vieron que le pagaron a los últimos,
que habían trabajado pensaron, no, a nosotros nos van a dar más. Y tremenda decepción cuando el Señor viene y les da también un denario y ellos se reclaman y dicen, ¿cómo así? Eres injusto. Nosotros trabajamos todo el día y nos pagas lo mismo que a ellos. Y el Señor dijo, es mi dinero. Yo tengo derecho de hacer con él lo que quiera. Si les quiero dar a ellos los mismos que a ustedes. Porque la salvación no se mide por valor. La salvación no tiene un precio humano. La salvación la dio el Señor y el salmista declaró, el costo es muy alto y es un costo que no se puede medir con dinero. No se puede medir con dinero. Tal vez una persona se salve en el último momento de su vida, como lo hizo el ladrón allá colgado al lado de la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Y en ese momento recibió salvación, recibió un regalo de Dios, igual que todos estos hombres que recibieron su jornal. Ellos recibieron algo de parte del Señor de la viña y es la misma cantidad para todos. No se puede decir que, por ejemplo, Samuel, que empezó a laborar para el Señor a las 6 de la mañana porque empezó siendo un niño. Jeremías empezó siendo un niño. Hombres empezaron ya adultos, como fue Abraham, 75 años tenía cuando el Señor lo llamó. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado por el Señor. Diferentes épocas, diferentes edades. Y el Señor puede llamar a una persona en esta última temporada, en esta última época, diciéndonos, ¿por qué estás desocupado? Vamos a trabajar en la viña. Así que necesitamos a todos los necesitamos. Aquellos que piensan que no saben hablar, aquellos que tienen el reclamo, aquellos que dicen yo soy niño, soy inexperto, a los que tienen vestiduras inmundas que el Señor tiene la capacidad de ponerle unas nuevas, aquellos que dicen yo soy de labios inmundos, pero necesitamos a todo el ejército de Dios enfilado en este tiempo, yendo a esta ciudad a enseñar su palabra, yendo a esos lugares de trabajo, yendo a esos lugares de estudio, yendo a todos los lugares donde debe ser predicada la palabra de Dios, para que muchos se salven, para que muchos vengan al conocimiento de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Y quiero terminar esta enseñanza con en Lucas, en el capítulo 12, versículo 42 al 44, dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mira que hay una recompensa para todo aquel, dice, que esté dando la porción a tiempo. Por favor, no te calles de hablar la palabra de Dios. No te detengas de orar por las personas. No te detengas de hacer misericordia a todo aquel que está en necesidad. Que cuando el Señor venga, nos halle a todos activos, desde el más pequeñito hasta el más grande, desde el más débil hasta el más fuerte, desde el más pobre hasta el más rico, todos trabajando en la viña del Señor, porque vamos a tener una recompensa y vamos a ver gran salvación sobre nosotros, sobre nuestra tierra, sobre nuestra generación. Por eso te invito, por favor, no tengas ninguna excusa, no hay ninguna excusa para dejar de hacer la obra de Dios. Dios no nos va a justificar, no nos va a complacer diciendo, sí, bueno, es que tú no podías, sí, yo sé que tú eras muy tímido, yo sé que tú no sabías mucha Biblia. No, el Señor no nos va a pasar ninguna excusa. Todos, todos estamos capacitados por el Santo Espíritu de Dios para hacer la obra del Señor, para ir y llevar un mensaje de salvación. Así que te invito, por favor, ya no estés más desocupado. Vamos a trabajar en la viña de Dios. Deja tus excusas a un lado, porque ese es el tiempo de los obreros de Dios para hacer su obra. Yo te bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y te animo, levántate y hagamos lo que el Señor nos ha encomendado. Muchas bendiciones.